La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no? En este espacio estamos mostrándoles desde hace ya casi 10 años cómo trabajan esos maquiavelitos. No se ofenda por las dudas, porque se trata de mostrar ese panorama único de la televisión argentina de cómo hacen los que asesoran a los políticos, a los gobiernos, ¿no? A los empresarios. Le propongo quedarse en esta hora de Maquiavelo porque vamos a volver sobre el tema de la campaña electoral y las redes sociales. Porque ya le dije muchas veces, esta campaña electoral va a tener enormes limitaciones para la oposición. Ya lo estuvimos viendo en la veda, por ejemplo, ¿no? La veda de cara a estas elecciones porteñas, en donde, bueno, las vedas son vedas. Y sin embargo, el gobierno de la presidenta Cristina de Kirchner puso su publicidad oficial mostrando las obras en la ciudad de Buenos Aires. Y como las limitaciones de la nueva ley electoral de cara a la campaña que ya está en marcha y ahora, después de las elecciones porteñas, con toda, de cara a las elecciones de octubre, las presidenciales, tiene limitaciones nuevas de emblocar la publicidad. Bueno, ahí yo siempre le digo, ¿no? Esos bloquecitos en donde la gente va a ir a hacer pipí o va a ir a buscar una cerveza. Bueno, va a haber que buscar nuevas formas de hacer campaña electoral y ahí están las redes sociales. Nuevamente va a ser posiblemente la herramienta, preguntamos, la herramienta de la campaña 2011. Después vamos a hablar de por qué los argentinos somos desconfiados. Somos probablemente uno de los países del mundo que menos confía en sus instituciones, gobiernos, empresas, lo que sea. Los argentinos, por las dudas, no le creemos. Y claro, si tenemos algo así como el INDEC, como para creer mucho, ¿no? Pero antes le muestro una encuesta, un dato de una encuesta propia, primera encuesta de la hora de Maquiavelo, hecha como se debe, con llamados telefónicos, con cuotas de edad, sexo, como debe hacerse, en Capital, sobre el tema del debate, que eso lo vamos a ver ahora, qué dijeron del debate, de los debates que hubo, que no hubo, que nunca se llegó a hacer completamente, qué dijeron en las redes sociales. Bueno, ¿qué dice la opinión pública de la capital acerca de si quiere que haya un debate nacional de cara a las elecciones de octubre con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Y por supuesto algunos de sus principales retadores, ¿no? El 71,54% dice que sí. Hay un 28,46% que dice que no le interesa que haya un debate. Una cosa rara, ¿no? En un país como la Argentina, que alguna vez fue un país avanzado en América Latina, hoy tenemos debate en todos lados, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Perú. Aquí en la Argentina debaten los vices, debaten los diputados, pero los principales candidatos no. Le digo otro datito, hicimos la pregunta en esa encuesta acerca de cómo vio la gente el fracaso de un verdadero debate, un debate en serio entre el alcalde Mauricio Macri, el incumbente, y su retador Daniel Filmus o alguno de los otros retadores. Y la gente, interesante, el 50% cree que el debate no se hizo por culpa de Macri, perdón, el 40% por culpa de Macri, pero el 50% por culpa de Filmus. O sea, el costo de no ir al debate se lo llevaron los dos. Qué lindo sería que también, si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner o alguno de sus retadores por algún motivo no va a un debate como es costumbre ahora antes de octubre, que tenga también algún costo político y social, ¿no? Bueno, y ahora quédese en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Quick Food Murfreak. 50 años produciendo carne para la Argentina y el mundo. Estamos por el campo. Somos una agroindustria que trabaja por una agricultura responsable. Producimos urea granulada y comercializamos todos los nutrientes que la tierra necesita. Profértil. Nutrientes para el campo.
Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Aeropuertos Argentina 2000. Es el lugar a donde llegan los sueños. Yoma. Cuida a tu familia bien de cerca. Buenos Aires, la provincia. La hora de Maquiavelo. Bueno, ya les presento, ¿no? Las damas primero, Laura García de Global News, usted ya la conoce, es una empresa que monitorea los medios, y con Socialize, una empresa que monitorea las redes sociales, y Roberto Vargas, usted lo conoce, bueno, el hombre es periodista, consultor de políticos, de empresarios, y bueno, vieron esto de que la gente quiere debate. ¿Por qué en la Argentina no funciona, no? Macri dijo que iba a debate en TN, y de golpe, la primera vez en la historia, como dije en el programa pasado, que el retador, que es el que tiene para ganar todo, dice que no va a debate porque es TN, porque el Grupo Clarín. Y bueno, y finalmente Macri tampoco fue a la UBA, así que no hubo debate. Y la gente quiere debate. ¿Qué dicen las redes sociales? Respecto del debate Macri-Filmus, la verdad que estuvo muy equiparado. Mucha gente criticó a Macri por no haber ido al debate en la UBA, pero muchísima gente criticó a Filmus por no haber ido al debate. Ahora, surgieron cosas interesantes en cuanto a, digamos, en las redes sociales el tema del debate fue un tema de interés, y fíjate vos que en las redes sociales la gente habla, la gente debate, o sea que es un tema común a todos, la gente ¿no? dice, si lo hago yo con mis vecinos o con los integrantes de las redes, ¿por qué no ellos que nos gobiernan y que nos tienen que rendir cuentas, ¿no? Sí. Algo que se le criticó mucho a Filmus es el comentario que hizo sobre que la UBA era de la ciudad. Sí, se le criticó increíble. muchísimo. Pero me parece que Filmus alguna vez... Que la UBA era de la ciudad. Bueno, Sí. la UBA responde al gobierno, no es que responda al gobierno Sí. central, pero primero es un ente autónomo, pero tiene presupuesto Sí, nacional. pero creo que le pasó lo mismo. Fue muy Creo que le había pasado en lo mismo función a del Filmus debate. cuando avaló alguna de las tomas del Pellegrini, me parece. Sí. Creo que Filmus, ex ministro de Educación, no se enteró que el Bueno, Pellegrini lo que pasa es es que de Filmus la ya UBA tiene- y que depende de su ex ministerio del Interior, de Educación. No, tuvo un recorrido muy errático por una campaña demasiado accidentada para él. Le estalló el caso de Soclender, como si fuera poco le estalló el tema del INADI. No tuvo una linda presentación por parte de la presidenta. tuvo Cuando una lo muy mala presentó presentación. y ni lo dejó hablar, y además quedó como el hombre elegido por descarte. Sí, un dedazo. No, además un dedazo de descarte, Dedazo. porque el candidato era Vudú. Exacto. Y aparte de eso, vos fíjate que con cuestiones contradictorias para lo que es el discurso tradicional del kirchnerismo, es decir, por ejemplo, cuando condena la toma de la avenida Leandro en Alem por parte de los trabajadores de Santa Cruz, los Claro, que maestros en de Santa definitiva Cruz. son maestros. Está bien, pero como el kirchnerismo siempre tuvo con respecto a la protesta social el laissez-faire, laissez-passer, fue contradictorio. Ahora, es evidente que esos volantazos, incluido lo del debate, que es bueno, no, pero ¿por qué tiene que ser en TN? ¿Por qué no lo hacemos en la UBA? También lo va a perjudicar. A mí me parece que habría, de alguna manera, en las leyes electorales, ahora que se habla tanto de la reforma política, ponerlo como un inciso. Una obligación. El tema del debate. Sí, sí, totalmente. Pensemos que... Totalmente, porque si no es un déficit para el ciudadano. Pensemos que el debate televisivo es una cosa que se inventó En Estados el año Unidos. 59. El primero creo que es Nixon, con Kennedy. Estamos hablando de hace 60, 50 años. 62 años. Y nosotros estamos todavía esperando Sí. que se haga. Nunca se hizo en Argentina. A lo sumo lo que hay, como decía, debate de vices, Sí. está bien, está bueno. Sí. Debate de diputados, senadores, está todo bárbaro. Pero... También es cierto que como no tenés un sistema de partidos constituido, lamentablemente, se te fue al garete en la crisis del 2002 todo el sistema de partidos, siempre hay un tema de discriminaciones, porque, por ejemplo, ahora ¿a quién llevarías a debatir
en el escenario nacional. Sí, tenés que hacer una encuesta, se hace en base a encuestas, en base a encuestas de a ver de quién es la encuesta, es bastante complicado. Ahora, Laura, nosotros ya tuvimos una entrevista, la puede ver, si quiere métase ahí en YouTube, en el canal de La Hora de Maquiavelo, una entrevista con este gurú árabe, Mazen Nahawi, sobre cómo anticipar eventos políticos a través de las redes sociales. Y me contaba Laura García que, por ejemplo, pudo anticipar lo de River, los desmanes en River, que es otro de los costos que tuvo seguramente el gobierno, ¿no? Sí, sin duda. Sí, lo que se notaba unos días previos al partido era un grado de agresión que además venía en un crescendo muy grande en los comentarios en las redes sociales. Es lo mismo que Mazen Nahawi notó 2 meses antes de la revolución en Egipto, que había comentarios que iban increyendo en agresividad en las redes sociales contra el gobierno, y lo mismo pasó en River. ¿Y ahora qué dicen de la situación política en Argentina, las redes? Bueno... ¿Es mucho pedir anticipar? Es mucho pedir anticiparse a las elecciones. Nosotros ya estamos trabajando sobre las elecciones a nivel nacional, pero ya es mucho pedir. Sí, ya hay algunas tendencias que estamos empezando a observar, pero necesitamos un poquito más de tiempo para decirte qué es lo que se observa. Lo que sí se puede ver y lo que vamos a ir notando es cómo va evolucionando el grado de favorabilidad hacia ciertos candidatos y con qué temas se vinculan. Es algo que nosotros, yo creo que te lo hemos comentado, que en el caso de Ollanta Humala y Keiko Fujimori lo pudimos detectar en cuanto a cómo... Muy interesante, porque todas las encuestas, por lo menos que yo había escuchado, la daban ganadora a Fujimori. Sí, era muy pequeña la diferencia que daban y todavía había un grado de indecisos importante. Pero lo que nosotros pudimos detectar en el último tramo, antes del balotaje, cómo los temores que eran los que se manifestaban en el aspecto negativo, en los comentarios negativos a Ollanta Humala, manifestaban fundamentalmente 2 grandes temores: su parecido con Chávez y el temor a las medidas económicas que pudiese tomar en su gobierno. Y cómo eso se fue revirtiendo con una serie de acciones que ellos hicieron, pero que se fue notando en las redes sociales, en las conversaciones, y ya en los últimos días ese cambio se había instalado tanto que para nosotros él iba a ser el ganador. Yo no sé si ustedes lo siguieron. Interesante, ¿no? Anticipar a través de las redes sociales quizá mejor que las encuestas. Yo un dato que sí observé, no sé si ustedes también lo están siguiendo, es el tema de los foristas en los comentarios políticos, de las noticias políticas, por supuesto de los diarios principales, sí, de La Nación, que es La el Nación más... sobre todo. Yo lo que veía hasta hace muy poco, 30, 40 días, 45, 2 meses, era una gran presencia de blogueros K, que son supuestamente los blogueros al servicio de Aníbal Fernández. ¿No? Y lo que se nota es que no es que están bajando, directamente muchos comentarios ya no están. Es un dato. Es muy cierto. No eso. sé. Yo también noto... No sé, digo, si los contratos de Aníbal Fernández... a través del Twitter. Se cayeron los contratos de Aníbal por ahí Fernández. para que usted me siga en Twitter. Yo también lo noto a través del Twitter. La agresividad de los cibercast está bajando. Quizás sea una orden del gobierno de no ser tan agresivos como meses atrás, o quizás simplemente la militancia se... O tienen demasiados puestos en la cámpora, tal vez estén militando en las campañas. Están muy cómodos con eso. Ahora, las redes sociales no tienen veda. Es mejor que así sea, porque molesta mucho en general. La agresividad en los comentarios, en las redes sociales, en general molesta muchísimo. Ahora las redes sociales no tienen veda, porque terminó, digamos, empezó la veda, lo vimos en las elecciones, en estas que están terminando, y las redes sociales seguían a full. Sí. Y detrás no incluía a los candidatos. Seguro. Sí, claro. Sí, lo que estamos observando es, en general, el número 1 es Twitter. Pero estamos observando una evolución muy favorable hacia el uso de los debates, de los foros. La gente está opinando muchísimo más, y ya no son los especialistas los que opinan normalmente. Twitter es digamos, la red social más comentada, porque los periodistas la comentamos en las noticias, se plantean noticias a través de Twitter, renuncias de candidatos, es impresionante, en todo el mundo, no solamente acá en Argentina. Pero la gente está en Facebook. Y un dato interesante, compartimos con Laura García la estrategia, creo que ya les conté, la estrategia digital, digamos, del presidente Cavaco Silva en Portugal hace un par de semanas, que era muy buena la estrategia digital, y que acá lo tenemos, y cómo los
portugueses tienen una participación en Facebook muy parecida, casi diría idéntica a la Argentina, Sí. y cómo su campaña se centró mucho en Facebook. Sí, yo te agregaría, Diego, y en España, por ejemplo, yo acabo de llegar, el tema del 15M, o sea que nació como el 15 de mayo, el movimiento 15 de mayo, que son los indignados, los famosos indignados. La vía es vía blog, vía Twitter, vía Facebook, y es tremendo. Ahora se está dando un caso muy interesante, que es los del movimiento de 15M, los movimientos de indignados, que quieren frenar los desahucios, es decir, los remates de hipoteca de la gente que está perdiendo sus casas porque no puede hacer frente, se convocan rápidamente a través de la red defenderse. y se hacen manifestaciones impresionantes. Lo estamos viendo todos los días. Yo digo, como herramienta, tal vez en Argentina no haya estallado, pero en cualquier momento. Se viene. En cualquier momento. Sí. Es inevitable. Con respecto a lo de Cavaco Silva, fíjate que el secreto de su elección, que el anterior había perdido, esta ganó, el secreto estuvo basado en 3 puntos. 1, no hubo afiches. 2, salió a la calle a visitar a la gente. Recorrió en un todo país, Portugal, digamos, un país que es pequeño, ¿cierto? Que es más fácil. es Santa Fe, digamos, claro. no Córdoba. Pero Menos, recorrió sí. todo el país. Y el otro, Facebook. Esos fueron los 3 puntos que consideran que fueron la base del éxito de la campaña. Un dato interesante, ¿no? Lo que decía el asesor Portugal, se llamaba. Jorge Portugal, sí. Jorge Portugal, que decía que 2/3 de los portugueses escucharon informaciones sobre la campaña a través de Internet. Sí, sí. Es un dato para tener en muy cuenta. alto. Con una población, digamos, con una penetración de Internet muy parecida a la Argentina, para sorpresa mía. Yo pensé que era mucho mayor. De todos modos, viendo lo que está pasando en Portugal, daban ganas de salir segundo, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión, es otra cosa, digamos. Moody's le acaba de bajar la calificación de deuda a Portugal, lo pone como bono basura, así que están como Argentina. muy complicados. Sí. Un dato que quería agregar, Laura, de la campaña de Ollanta Humala, que como vos decías, a través de las redes sociales se pudo anticipar que lo que no estaban diciendo las encuestas, porque casi todas estaban dándole una pequeña ventaja a Fujimori, y es que, interesante, el empresariado en Perú, el empresariado peruano, ante este posible cambio, trabajó muy fuerte durante todo el periodo de Alan García un mejoramiento de su imagen en la opinión pública. Porque no nos olvidemos que ya Ollanta Humala los había puesto nerviosos 4 años atrás cuando, bueno, finalmente no ganó la segunda vuelta con Alan García, pero estuvo ahí, y estuvo ahí con un discurso mucho más extremista y mucho más chavista. Se pusieron a trabajar los empresarios, algo que en la Argentina no lo hicieron, ¿no? Y lograron un cambio en la opinión pública que dicen que eso es lo que obligó a Ollanta Humala a moderarse. Todo un dato, ¿no? Un dato. Acá los empresarios, ahora que se dicen que si llegara a ganar Cristina se viene la profundización de la profundización de los empresarios, nada. Peor todavía, muchos de ellos declaran abiertamente que van a votar a Cristina. Con lo cual, después que no se quejen. Después si le pasa a los de Techín, que no se quejen. Claro. Usted los escuchó, Laura García, Roberto Varga. En el próximo bloque, ¿por qué los argentinos somos tan desconfiados de nuestras instituciones? Usted me va a decir, claro, con un INDEC, una cosa por el estilo, como no sé, pero interesante, una encuesta que nos compara con el resto del mundo. No se vaya. La hora de Maquiavelo. En 1972 formamos el grupo ODE. Hoy, más de 1 millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. La hora de Maquiavelo.
Bueno, lo está viendo, se llama Alan McCrea Steele, es el director de una consultora que se llama Edelman. Es una consultora de relaciones públicas, de comunicación, que le diría que en el mundo es una de las marcas, una de las grandes marcas del mundo de la comunicación y las relaciones públicas hoy. Él obviamente es el representante de esa consultora aquí en Argentina, ¿no? Y lo invitamos porque desde hace muchos años esa consultora hace una encuesta que lo llama barómetro de confianza, Trust Barometer. Exactamente, sí. Que siempre medía la confianza en distintos países, pero nunca en Argentina. Confianza que se refiere a confianza en instituciones, empresas, gobiernos, ONGs, no sé qué otro tipo de... Si te parece, te cuento rápidamente, este estudio está en su 11ª edición este año, y mide los niveles de confianza en 4 grupos de instituciones, este año en 23 países, entre ellos Argentina. Y dentro de Latinoamérica están también México y Brasil. Los 4 grupos de instituciones son gobierno, el mundo empresario, empresas, el mundo de los medios y las ONG. Esos son los grandes grupos que 4 que grupos. se evalúan, sí. Acá podemos ver, vamos al primero. Usted sabe, antes que nada le voy a decir cómo va a funcionar esto, como siempre, ¿no? Pero si usted nos está viendo ahora a las 10 de la noche, capaz que no nos veía a la medianoche. Cuando terminemos se va a ir corriendo a la PC o a la notebook, lo que sea, iPad, y nos sigue viendo ahí. Pero mientras tanto vamos a empezar por acá. ONGs, empresas, gobiernos y medios. Esto es a nivel global, en todo el mundo. A nivel global. En los 23 países lo que vemos es que empieza a aumentar la confianza después de la crisis subprime que se dio hace 3 años casi. Y a pesar de las crisis que se están viviendo en Europa, los niveles de confianza siguen aumentando. Entre los más beneficiados, bueno, se destacan las ONG. Esto se da prácticamente en todos los países, en el consolidado global y también en la Argentina. Seguido por las empresas, luego por gobierno y finalmente por medios. Vamos a América Latina, que es muy interesante, sí, que es el cuadro que sigue. Acá no me han puesto los colores, pero bueno, acá está. La Argentina es el amarillo, ¿no es cierto? El último, sí. Es el último, y qué interesante es que la Argentina tiene, similar al nivel global, pero mucho más bajo que la región, desconfianza en el gobierno. Sí. Tiene mucha más confianza en nosotros los periodistas y muchísima confianza en las ONG. Exactamente. De todas maneras es de destacar que los niveles no son bajos en términos, o sea, si miramos los valores absolutos, cualquier cosa por encima del 50% se puede considerar de mediano a alto, ¿sí? Con lo cual, para sorpresa de algunos, el gobierno entra en el último lugar con 54%, pero significa más de la mitad. Claro, en el fondo no está tan mal. O sea, no. Aclaremos una cosa, ¿esto es opinión pública general o hay una segmentación? Hay una segmentación. Digamos, el universo está conformado por gente entre 25 y 64 años, dentro del 25% de nivel social más alto, digamos, ¿sí? Tienen que ser profesionales universitarios, que consuman medios, que estén interesados en política. Pues yo te voy a decir mi primera impresión cuando lo vi. Yo dije, bueno, está bien, Argentina es el que tiene menor confianza en su gobierno de América Latina. Pero en realidad... Es el segundo. El más bajo es México. México, perdón, México. 40%. Mira, ahí ves, ahí tenés un país que tiene un nivel que se puede considerar negativo, 42%. 42%. Brasil es altísimo, fíjate, 81%. Bueno, en Brasil es impresionante, es impresionante. Ahora, yo hubiese dicho, no, bueno, pero ¿cómo va a confiar el argentino en su gobierno si tiene, esto del INDEC, ¿no? Yo siempre digo, sí, el parámetro para confiar en un gobierno número 1, hay muchas cosas que se pueden confiar, promesas, discursos, etcétera, pero el número 1 es lo que te dice su instituto que mide las estadísticas. Bueno, en Argentina no se puede confiar en el INDEC. Y sin embargo, el nivel de confianza general en el gobierno no está tan mal. No está tan mal. Hay que tener en cuenta otras cosas. Lo que se mide acá no es solamente la administración nacional, sino que se mide el universo gobierno. Claro, donde hay también todo, provinciales, ¿sí? Gobiernos. La gente piensa acá ahí también en Macri, no solamente en Cristina. Exactamente. Y se miden variables, si querés, más objetivas y no tan subjetivas, si se quiere. Por ejemplo, una de los resultados, una de las preguntas, dice que están de acuerdo en que los gobiernos
intervengan en las operaciones de empresas, principalmente para que las empresas sean buenos ciudadanos. Hay que entender esa pregunta, o sea, no nos estamos refiriendo a que el gobierno puede interceder y decidir que el gobierno, la 125, que no por maneje, ejemplo, no. claro, que no es que el gobierno maneje la empresa, Exactamente. como de alguna manera se está tratando de hacer acá con los directores de ANSES que se empiezan cada vez más a meter en las empresas. Bueno, yo creo que eso en el próximo estudio se va a ver reflejado y va a mostrar digamos, algunos números distintos. Yo creo que eso no está siendo bien recibido. Ese es el tipo de intervención que no se quiere. Y la pregunta es si los empresarios están de alguna manera trabajando. ¿Vos ves a los empresarios trabajando la opinión pública en Argentina como para que haya una corriente como pasó en Perú con Ollanta Humala? ¿Cómo hacen los empresarios para que o no venga un Ollanta Humala, ya no lo pueden evitar, o para que si viene un Ollanta Humala, que no los quiera destruir? Y lo han logrado trabajando sobre la opinión pública. Sí, yo creo que son distintos los casos. Creo que al igual que pasó con Lula en Brasil, Ollanta Humala, que cuando se inició en política tenía un mensaje mucho más radical. Muy radical. Sí. Cómo lo ha morigerado y cómo se ha adaptado a la realidad básicamente del país. Creo que está haciendo lo mismo que hizo Lula hace unos años. Me parece que el empresario en Argentina... Pero Lula tuvo un cambio previo, porque Lula se presentó a las elecciones con un vicepresidente empresario. Es cierto. Y mandó un mensaje: no soy el de la hoz y el martillo que era antes, sino que vengo con un empresario. En cambio, respetando las reglas Humala, anteriores, ¿no? O sea, dijo, bueno, acá hay un marco y hay que seguirlo. Ollanta Humala creo que en cierto modo va en el mismo camino. Ok, está cambiando ahora que llega al gobierno, pero de todas maneras, o en los últimos tramos de su campaña, pero creo que de todas maneras muestra un cambio. Acá en Argentina no hay cambios, o sea, la realidad es que si gana el gobierno actual va a profundizar lo que está haciendo y digamos, en niveles de confianza de los empresarios no creo que varíe demasiado. Y si viene un gobierno nuevo, seguramente va a pasar lo que viene pasando históricamente, borramos todo, hacemos borrón y cuenta nueva y empezamos de vuelta de cero. Entonces, de cualquier manera, creo que no sirve ninguno de los dos casos para generar confianza por parte del público informado, si se quiere. Bueno, yo le repito cómo funciona la hora de Maquiavelo, ¿no? Lo digo porque usted capaz que empezó a ver el programa ahora que estamos a las 10 de la noche. Este estudio usted lo tiene en la carpeta de materiales, a ver si la podemos ver, por ahí está, de la web, lahorademaquiavelo.com, ahí arriba lo tiene para bajárselo. Y, por supuesto, nosotros ahora terminamos aquí en Metro, pero seguimos online, y entonces, como le digo siempre, vaya a su PC, su notebook o su iPad o lo que sea, y espera, volver un segundito, y en la pantallita de la izquierda, que ahora me la sacan, acá está el programa para repasar. En la pantallita de la derecha está esta entrevista que vamos a hacer con Alan Macrea de Edelman, donde vamos a profundizar sobre la confianza de distintos grupos sociales en las principales instituciones y por qué en la Argentina estamos un poco peor que en el resto del mundo. Muchas gracias a Alan Macrea, y yo le digo, mire, como siempre, desde hace casi 10 años, le digo, mire, la realidad está ahí, algún día vendrá y será cargo de nosotros. Pero aquí, en la hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo, aquí por Metro los domingos a las 22 y después sigue ahí en internet. Chau.